Estaba ahí, acostada en esa cama del hospital, fingiendo dormir mientras escuchaba a mi hija Esperanza conversando con el doctor en el pasillo. Las palabras que salieron de su boca me golpearon como un rayo. Doctor, sinceramente, si fuera la voluntad divina que se fuera ahora, sería hasta un alivio para todos nosotros. Mi corazón se despedazó en ese momento, pero mantuve los ojos cerrados, controlando cada músculo de mi cara para no demostrar que había escuchado todo. Esperanza siguió hablando bajito, pero yo lograba escuchar cada palabra venenosa que dirigía sobre mí, su propia madre, que había dedicado toda una vida para criarla. Ahí estaba yo, Guadalupe Ramírez, 73 años de edad, internada desde hacía una semana por una pulmonía que me dejó bien debilitada, descubriendo que mi única hija me consideraba una carga demasiado pesada para llevar. Durante todos estos años, desde que mi marido Miguel partió, yo viví en la casa de Esperanza y su esposo Carlos, siempre tratando de ayudar en lo que podía, cuidando a los nietos, haciendo las tareas del hogar, contribuyendo con mi pensión para los gastos de la casa. Yo realmente creía que era bienvenida, que formaba parte de esa familia, que mi presencia era valorada y necesaria. La conversación en el pasillo continuaba, y Esperanza hablaba sobre cómo sería más fácil para ella y Carlos si yo ya no estuviera estorbando su rutina, cómo los nietos ya estaban creciendo y ya no necesitaban a una abuela cerca, cómo el cuarto que yo ocupaba podría transformarse en una oficina para que Carlos trabajara desde casa. Cada palabra era como una piedra siendo arrojada a mi pecho, quebrando poco a poco toda la ilusión que yo tenía sobre el amor de mi hija. El doctor trataba de explicar que me estaba recuperando bien y que pronto me darían de alta, pero Esperanza parecía decepcionada con esa noticia, suspirando de una manera que dejaba claro que mi mejoría no era motivo de alegría para ella. En ese momento, aún fingiendo estar durmiendo, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Si Esperanza quería que yo desapareciera de su vida, si yo era realmente un peso que ella ya no podía cargar, entonces yo haría exactamente lo que ella deseaba. Pero ella descubriría, de la manera más dolorosa posible, que algunas cosas en la vida no se pueden deshacer, y que menospreciar a quien siempre nos amó tiene un precio muy alto que pagar. Lo que Esperanza no sabía era que yo todavía tenía algunos recursos guardados, algunas sorpresas que ella jamás imaginaría, y que su mamá, inútil, estaba a punto de mostrar que todavía tenía mucho control sobre su propia vida. Durante toda mi juventud, trabajé como costurera en una fábrica textil en Guadalajara, levantándome todos los días a las 5 de la mañana para llegar puntual. Mi esposo Miguel trabajaba en construcción, y juntos logramos comprar nuestra casita en una colonia humilde pero digna. Cuando Esperanza nació, decidí dejar el trabajo de la fábrica para dedicarme completamente a criarla. Miguel me apoyó en esa decisión, aunque significara vivir con menos recursos económicos. Queríamos darle a nuestra hija todo el amor y la atención que merecía, aun si eso significaba hacer sacrificios personales. Los primeros años fueron difíciles económicamente, pero éramos una familia feliz. Miguel llegaba cansado del trabajo, pero siempre tenía energía para jugar con Esperanza, para ayudarla con las tareas escolares, para enseñarle valores de respeto y responsabilidad. Yo me encargaba de la casa, de cocinar, de llevar a Esperanza a la escuela, de participar en las juntas de padres de familia. Éramos un equipo, Miguel y yo, trabajando juntos para darle a nuestra hija las mejores oportunidades que estuvieran a nuestro alcance. Cuando Esperanza cumplió 15 años, decidimos hacer una fiesta memorable para celebrar sus 15 años. Habíamos estado ahorrando durante 2 años para poder costear todo: el vestido, la música, la comida, la decoración. Miguel trabajó turnos extras durante meses y yo regresé a coser por las tardes para otras familias del barrio, ganando un dinero extra. Todo valía la pena ver la sonrisa de felicidad en el rostro de Esperanza cuando vio el salón decorado especialmente para ella. Esa noche, bailando el vals con su papá, ella nos dijo que éramos los mejores padres del mundo y que se sentía la niña más afortunada de toda Guadalajara. Los años de preparatoria trajeron nuevos desafíos. Esperanza quería estudiar administración de empresas en la universidad, una carrera costosa que requeriría muchos sacrificios de nuestra parte.
Miguel y yo conversamos largo tiempo sobre cómo podríamos lograrlo. Decidimos vender algunos muebles de la casa. Miguel buscó un segundo trabajo los fines de semana, y yo regresé a trabajar tiempo completo como costurera. Durante 3 años vivimos con lo mínimo indispensable, pero logramos pagar todos los semestres de la carrera de Esperanza. Cada vez que ella obtenía buenas calificaciones, sentíamos que todos nuestros sacrificios valían la pena. Cuando Esperanza se graduó de la universidad, fue uno de los días más felices de nuestras vidas. Ella consiguió un buen trabajo en una empresa importante de la ciudad, y poco después conoció a Carlos, un joven contador que parecía responsable y trabajador. Cuando nos presentó a Carlos, Miguel y yo los recibimos con los brazos abiertos. Parecía un muchacho decente, respetuoso, con planes serios para el futuro. Cuando decidieron casarse, nosotros los apoyamos completamente. Incluso ayudamos económicamente para la boda y la luna de miel. Los primeros años del matrimonio de Esperanza fueron tranquilos. Ella y Carlos vivían en un departamento pequeño pero cómodo, y nosotros los visitábamos regularmente los domingos para comer juntos. Cuando nacieron mis nietos, Fernanda y Roberto, mi felicidad fue completa. Finalmente tenía la familia grande que siempre había soñado. Pasaba tardes enteras cuidando a los bebés, permitiendo que Esperanza y Carlos tuvieran tiempo para descansar o salir solos. Era abuela primeriza y disfrutaba cada momento con esos pequeños angelitos que llenaron mi vida de alegría renovada. Todo cambió cuando Miguel enfermó del corazón. Los últimos 2 años de su vida fueron muy difíciles para toda la familia. Las consultas médicas, los medicamentos, las hospitalizaciones, todo era muy caro y nuestros ahorros se agotaron rápidamente. Esperanza nos ayudó económicamente todo lo que pudo, pero también tenía sus propias responsabilidades con sus hijos pequeños. Miguel partió una tarde de primavera, tranquilamente, tomándome de la mano y diciéndome que había sido feliz conmigo, que cuidara mucho a Esperanza y a los nietos. Después del funeral, me quedé sola en nuestra casita, sin saber muy bien cómo continuar con mi vida. Durante los primeros meses después de la partida de Miguel, traté de mantener mi independencia. Seguía cobrando mi pensión, mantenía la casa limpia y ordenada, recibía a mis nietos los fines de semana. Pero las noches eran largas y solitarias, y poco a poco comencé a sentir el peso de la edad y la tristeza. Esperanza se preocupaba por mí. Venía a visitarme seguido, me llevaba a hacer compras, me acompañaba a las citas médicas. Fue durante una de esas visitas que me sugirió la posibilidad de ir a vivir con ella y Carlos. «Mamá», me dijo, «ya no tienes por qué estar sola. En casa hay suficiente espacio, y así estarías cerca de los nietos. Además, nos ayudarías mucho cuidándolos mientras Carlos y yo trabajamos». La propuesta me emocionó mucho. La idea de formar parte activa de la vida cotidiana de mis nietos, de no estar sola por las noches, de sentirme útil y necesaria nuevamente, me llenó de esperanza. Acepté sin dudarlo. Vendimos mi casita y con ese dinero ayudé a Esperanza y Carlos a dar el enganche para una casa más grande en una mejor colonia. Parecía el arreglo perfecto para todos. Yo tendría compañía y propósito, ellos tendrían ayuda con los niños y las tareas del hogar, y los nietos tendrían a su abuela siempre disponible para ellos. Los primeros 2 años de convivencia fueron realmente buenos. Me levantaba temprano para preparar el desayuno de la familia, llevaba a Fernanda y Roberto a la escuela, mantenía la casa ordenada mientras Esperanza y Carlos trabajaban. Por las tardes ayudaba a los nietos con sus tareas escolares y por las noches cocinaba cenas familiares que todos disfrutábamos juntos. Me sentía como una parte integral y valorada de esa familia. Contribuía con mi pensión para los gastos del hogar, pero también aportaba mi trabajo, mi cuidado, mi amor incondicional. Gradualmente, las cosas comenzaron a cambiar. Fernanda y Roberto crecieron y empezaron a pasar más tiempo con sus amigos que con la familia. Esperanza fue ascendida en su trabajo y llegaba más tarde a casa, más estresada, menos paciente. Carlos también parecía más distante, más preocupado por sus propios proyectos laborales. Poco a poco, mi ayuda comenzó a ser vista más como algo esperado que como algo apreciado. Las tareas que yo hacía ya no eran comentadas con gratitud, sino que se daban por hecho. Cuando los nietos ya no necesitaban tanta supervisión, mi presencia comenzó a ser menos necesaria y, aparentemente, más molesta. Comenzaron los comentarios sutiles sobre mi edad,
sobre mis limitaciones, sobre cómo ciertas cosas que yo hacía ya no eran tan eficientes como antes. Esperanza me decía que no necesitaba levantarme tan temprano para hacer el desayuno, que ellos podían arreglárselas solos. Carlos comentaba que ya no era necesario que yo llevara a los nietos a la escuela, que ellos podían tomar el autobús escolar. Gradualmente, me fueron quitando responsabilidades, pero también me fueron quitando propósito y relevancia en esa casa que yo había ayudado a comprar. Las conversaciones familiares comenzaron a desarrollarse como si yo no estuviera presente. Hablaban de planes futuros, de vacaciones, de proyectos de remodelación, sin incluirme en las decisiones. Cuando yo trataba de opinar o hacer sugerencias, recibía sonrisas condescendientes y respuestas que me hacían sentir como una niña que había hablado sin permiso. Mi experiencia de vida, mis consejos basados en años de matrimonio y maternidad, ya no eran valorados. Era simplemente la abuela que vivía en la casa, no un miembro activo y respetado de la familia. Los últimos meses antes de mi hospitalización fueron especialmente difíciles. Esperanza había comenzado a hacer comentarios sobre cómo sería conveniente que yo tuviera mi propio espacio, algún lugar donde pudiera estar cómoda sin preocuparme por las responsabilidades del hogar. Hablaba de residencias para personas mayores como si fueran lugares maravillosos donde yo podría hacer amigas de mi edad y participar en actividades diseñadas especialmente para mí. Cada vez que sacaba el tema, yo cambiaba la conversación, porque no quería enfrentar la realidad de que ya no era bienvenida en el hogar que yo misma había ayudado a crear. Y ahora, acostada en esta cama de hospital, escuchando a mi propia hija decir que sería un alivio si yo partiera para siempre, finalmente entendí que todos esos meses de insinuaciones habían sido preparación para este momento. Esperanza ya había tomado la decisión de deshacerse de mí. Solo estaba esperando la oportunidad apropiada, y mi enfermedad le parecía la excusa perfecta. Pero lo que ella no sabía era que su madre, frágil e indefensa, todavía tenía algunos recursos guardados, algunos planes que ella jamás imaginaría. Cuando el doctor se fue y Esperanza entró al cuarto para visitarme, mantuve los ojos cerrados y regulé mi respiración para parecer profundamente dormida. Ella se acercó a mi cama, me observó durante unos momentos y luego susurró algo que me heló la sangre. «Ya es hora, mamá. Ya cumpliste tu tiempo en esta tierra. Ahora puedes descansar en paz». Esas palabras confirmaron todas mis sospechas. Mi propia hija estaba deseando mi muerte, esperando que esta enfermedad me llevara para poder continuar con su vida sin la molestia de cuidar a una madre anciana. En ese momento, tomé la decisión más importante de mis 73 años de vida. Si Esperanza quería que yo desapareciera, lo haría, pero no de la manera que ella esperaba. Iba a desaparecer de su vida, pero viva, independiente y con pleno control sobre mis propios recursos. Iba a enseñarle a mi hija ingrata que menospreciar a quien te dio la vida tiene consecuencias que ella jamás había imaginado. La mujer que había dedicado toda su existencia a cuidar y proteger a su familia estaba a punto de transformarse en alguien completamente diferente. Alguien que ya no aceptaría migajas de amor de quienes deberían amarla incondicionalmente. Esa noche, sola en mi cuarto de hospital, comencé a hacer planes que cambiarían todo para siempre. Durante los días siguientes en el hospital, fingí continuar más débil de lo que realmente estaba, observando cada visita de Esperanza con ojos completamente diferentes. Ella venía a verme todos los días, pero ahora yo percibía la impaciencia disimulada en sus gestos, la prisa por irse, la forma como evitaba mi mirada cuando yo trataba de conversar sobre asuntos simples del día a día. Durante una de esas visitas, cuando ella estaba revisando su celular mientras yo hablaba sobre lo mala que estaba la comida del hospital, me acordé de cómo eran las cosas diferentes cuando ella era niña y dependía totalmente de mí. Me recordé de todas las noches en vela cuando Esperanza estaba enferma, de cómo trabajaba en 2 empleos para lograr pagar sus estudios, de cómo renuncié a casarme nuevamente para dedicarme completamente a la educación de mi hija. Recordé cuando ella se casó con Carlos y estaban pasando dificultades económicas en los primeros años, y yo usé todos mis ahorros para ayudarlos a dar el enganche de la casa donde vivimos hoy. Me acordé
de cómo cuidé a mis nietos cuando eran bebés. Cuántas veces desperté de madrugada para cambiar pañales y dar biberón, permitiendo que Esperanza y Carlos durmieran tranquilos. Todos esos recuerdos me causaron un dolor profundo en el pecho, pero también despertaron en mí una fuerza que no sabía que todavía existía. Durante los últimos 5 años, desde que fui a vivir con ellos, me había acostumbrado a ser tratada como una huésped permanente en la casa que yo misma ayudé a comprar. Siempre fui cuidadosa para no molestar, siempre traté de ser útil sin ser inconveniente, siempre puse sus necesidades antes que las mías propias. Pero ahora entendía que todo ese cuidado y dedicación había sido interpretado como obligación, como si yo debiera gratitud eterna por tener un lugar donde vivir. Esa noche, sola en el cuarto del hospital, comencé a hacer planes que Esperanza jamás imaginaría que yo sería capaz de hacer. Tomé el teléfono del hospital e hice algunas llamadas muy importantes, conversaciones que no había tenido valor de tener antes, pero que ahora se volvieron absolutamente necesarias. Llamé a mi abogado, licenciado Roberto Hernández, un viejo amigo de la familia que siempre se ofreció para ayudarme con cuestiones legales, pero al que nunca busqué porque pensaba que no lo necesitaba. En esa conversación, descubrí que yo tenía muchos más derechos y recursos de los que imaginaba, y que algunas decisiones que había tomado años atrás podrían ser fácilmente revertidas. Doña Guadalupe, me dijo el licenciado Hernández con voz preocupada, me da mucho gusto escuchar de usted, aunque me preocupa que esté llamando desde el hospital. ¿Cómo se encuentra de salud? Le expliqué brevemente sobre mi pulmonía y mi recuperación, pero rápidamente fui al punto que realmente me importaba. Licenciado, necesito hacerle una pregunta muy importante sobre la casa donde vivo con mi hija. Cuando vendí mi propiedad para ayudarlos con el enganche, ¿bajo qué nombre quedó registrada la nueva casa? Hubo un silencio del otro lado de la línea antes de que el licenciado respondiera. Doña Guadalupe, si mal no recuerdo, usted insistió en que la casa quedara registrada bajo su nombre, como una forma de proteger su inversión. Su hija Esperanza y su yerno aparecen como copropietarios, pero usted es la propietaria principal. ¿Por qué me pregunta esto? ¿Hay algún problema? Mi corazón comenzó a latir más rápido cuando escuché esas palabras. Había olvidado completamente que, por consejo del mismo licenciado Hernández, habíamos estructurado la compra de esa manera para proteger mi aportación económica. En aquel momento parecía solo un detalle legal sin importancia, pero ahora se convertía en la herramienta más poderosa que podía tener. Licenciado, necesito que me explique exactamente cuáles son mis derechos como propietaria principal de esa casa. Durante los siguientes 20 minutos, el licenciado Hernández me explicó detalladamente mi situación legal. Como propietaria principal, yo tenía el derecho de tomar decisiones sobre la propiedad, incluyendo la posibilidad de venderla, rentarla o pedir a los copropietarios que la desocuparan si consideraba que había razones justificadas. También me explicó que mi contribución mensual con la pensión a los gastos familiares era completamente voluntaria y que yo podía suspenderla en cualquier momento sin ninguna consecuencia legal. «Pero, licenciado», le pregunté con voz temblorosa, «¿qué pasaría si yo decidiera que quiero vivir sola otra vez? ¿Podría pedirles que busquen otro lugar donde vivir?» Su respuesta me dejó sin aliento. «Doña Guadalupe, legalmente usted tiene todo el derecho de recuperar el uso exclusivo de su propiedad. Tendríamos que darles un aviso de 30 días, pero sí, es completamente posible». Esa conversación cambió todo. Algo dentro de mí se había quebrado definitivamente durante esos días en el hospital, pero al mismo tiempo estaba naciendo una mujer que yo no conocía, alguien que no aceptaría más ser tratada como un peso muerto en la vida de sus propios hijos. Después de colgar con el licenciado Hernández, me quedé despierta toda la noche, planeando cada detalle de lo que tendría que hacer una vez que saliera del hospital. Al día siguiente, cuando Esperanza vino a visitarme, la observé con una nueva perspectiva. Llegó con su cara de preocupación fingida, me trajo unas flores baratas del puesto de afuera del hospital y se sentó en la silla junto a mi cama con la misma expresión de impaciencia que había aprendido a reconocer. «¿Cómo te sientes hoy, mamá? ¿Ya te dijo el doctor cuándo te van a dar de alta?» Fingí debilidad y le dije que todavía me sentía muy cansada,
que probablemente necesitaría varios días más de reposo antes de poder volver a casa. Lo que no le dije era que estaba usando ese tiempo para hacer más llamadas telefónicas y organizar todos los detalles de mi nueva vida independiente. Durante su visita, Esperanza me habló sobre cómo había estado reorganizando mi cuarto en la casa, cómo había guardado algunas de mis cosas para hacer más espacio, cómo pensaba que sería bueno considerar algunas opciones de cuidado especializado para cuando yo saliera del hospital. «Mamá», me dijo con esa voz condescendiente que había desarrollado en los últimos meses, «he estado investigando algunos lugares muy bonitos donde personas de tu edad pueden vivir con todas las comodidades y cuidados médicos que necesitan. Son como hoteles de lujo, con actividades, compañía de personas de tu misma generación, enfermeras disponibles las 24 horas. ¿No te parece que sería maravilloso no tener que preocuparte por nada?». Asentí débilmente y le dije que lo pensaría, pero por dentro estaba hirviendo de indignación. Mi propia hija estaba planeando internarme en un asilo mientras yo estaba hospitalizada, sin siquiera consultarme realmente, simplemente informándome de una decisión que aparentemente ya había tomado. Cuando se fue esa tarde, inmediatamente marqué otra vez al licenciado Hernández para acelerar todos los procesos que habíamos discutido. Durante los siguientes 2 días, mientras seguía fingiendo estar más enferma de lo que realmente estaba, el licenciado Hernández trabajó silenciosamente para preparar toda la documentación legal que yo necesitaría. También me ayudó a contactar a una agencia inmobiliaria para buscar un departamento pequeño pero cómodo donde pudiera vivir independientemente. Era increíble cómo, en solo unos días, mi perspectiva completa sobre mi vida había cambiado. La mujer sumisa que aceptaba todo callada estaba transformándose en alguien con planes concretos y recursos propios. La tercera noche después de mi conversación con el licenciado Hernández, recibí una visita inesperada. Mis nietos Fernanda y Roberto llegaron con Carlos, cargando globos y una tarjeta hecha en casa. Por un momento, mi corazón casi vaciló. Fernanda, de 15 años, me abrazó con lágrimas en los ojos y me dijo: «Abuela, te extrañé mucho. La casa no es igual sin ti». Roberto, de 12 años, me mostró orgulloso la tarjeta que había hecho, llena de dibujos y mensajes de amor. Mientras conversaba con mis nietos, observé a Carlos cuidadosamente. Él parecía genuinamente preocupado por mi salud, pero también noté algo en su comportamiento que no había percibido antes. Hablaba sobre planes futuros para la casa, sobre proyectos de remodelación, sobre cambios que querían hacer en los próximos meses. Todo sonaba como si ya hubieran decidido que yo no estaría ahí para ver esos cambios. Cuando Fernanda preguntó cuándo volvería a casa, Carlos intercambió una mirada significativa con Roberto antes de responder. «Bueno, tu abuela necesita recuperarse completamente, y tal vez sea mejor que tenga un lugar más tranquilo donde pueda descansar». Esa noche, después de que se fueron, llamé a mi hermana menor, Rosa María, que vive en la Ciudad de México. No habíamos hablado en varios meses, pero siempre mantuvimos una relación cercana a pesar de la distancia. Cuando le conté lo que había escuchado en el hospital y lo que estaba planeando hacer, su reacción me sorprendió. «Guadalupe», me dijo con voz firme, «ya era hora de que abrieras los ojos. Desde la última vez que te visité, hace 6 meses, yo me di cuenta de cómo te estaban tratando. Esperanza apenas te dirigía la palabra durante mi visita. Carlos te hablaba como si fueras una empleada doméstica, y tú parecías una sombra de la mujer fuerte que siempre fuiste. Me dolió mucho ver eso, pero sabía que tenías que darte cuenta por ti misma. Rosa María me ofreció irme a vivir con ella a la Ciudad de México, pero yo ya había tomado la decisión de quedarme en Guadalajara. Esta era mi ciudad. Aquí estaban mis recuerdos con Miguel. Aquí había construido toda mi vida. No iba a permitir que Esperanza me obligara a huir de mi propio hogar. «Rosa», le dije, «voy a recuperar mi dignidad aquí mismo, en esta ciudad donde he vivido toda mi vida. Si Esperanza quiere deshacerse de mí, va a descubrir que su madre todavía tiene mucho poder sobre sus propias decisiones». Durante mi última noche en el hospital, organicé todos los detalles finales de mi plan. El licenciado Hernández había encontrado un departamento perfecto para mí. Un lugar pequeño, pero muy cómodo en una colonia tranquila, cerca del centro de la ciudad, con buenos accesos de transporte público y servicios médicos cercanos.
El edificio tenía seguridad las 24 horas y varios vecinos de mi edad que podrían convertirse en compañía agradable. También había organizado los aspectos financieros de mi nueva independencia. Mi pensión era suficiente para cubrir el alquiler del departamento y mis gastos básicos, especialmente considerando que ya no estaría contribuyendo a los gastos de la Casa de Esperanza. El licenciado Hernández me explicó que podía suspender esa contribución inmediatamente, ya que era completamente voluntaria. Además, había decidido retirar mis ahorros de la cuenta bancaria compartida que tenía con Esperanza, dinero que había estado guardando para emergencias familiares, pero que ahora necesitaría para mi nueva vida independiente. La mañana de mi alta del hospital, Esperanza llegó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Traía una maleta con ropa limpia para mí y hablaba con entusiasmo fingido sobre lo feliz que estaría de tenerme de vuelta en casa. Durante el trayecto en el taxi, me habló sobre todas las cosas que había organizado para mi comodidad. Había comprado algunos medicamentos que el doctor recomendó, había preparado comidas suaves para mi recuperación, había arreglado mi cuarto para que tuviera mejor ventilación. Lo que más me dolió fue la forma como hablaba sobre mi futuro, como si ya estuviera decidido sin mi participación. Mamá, he estado pensando mucho sobre tu bienestar. Creo que después de esta enfermedad es importante que consideremos seriamente algunas opciones de cuidado más especializado. No porque no te queramos en casa, sino porque queremos lo mejor para ti. Lugares donde tengas compañía constante, actividades apropiadas para tu edad, cuidados médicos inmediatos si los necesitas. Cada palabra confirmaba mis sospechas. Esperanza ya había tomado la decisión de internarme en un asilo, solo estaba buscando la manera más suave de comunicármelo. Probablemente pensaba que después de mi enfermedad yo estaría más vulnerable, más dispuesta a aceptar lo que ella consideraba lo mejor para mí. Lo que no sabía era que su madre, frágil, había estado usando esos días en el hospital para planear la sorpresa más grande de su vida. Cuando llegamos a la casa, fui recibida por Fernanda y Roberto con abrazos genuinos de alegría. Por un momento, mi corazón casi vaciló al ver la felicidad sincera en sus rostros. Fernanda me ayudó a llegar hasta mi cuarto, me arregló las almohadas, me trajo un vaso de agua fresca. Roberto me mostró los dibujos que había hecho para mí mientras estaba en el hospital. Estos nietos realmente me amaban, y por un segundo me pregunté si no estaría siendo injusta con ellos por los errores de su madre. Pero entonces Carlos apareció, y después de un abrazo rápido y un «qué bueno que ya estás mejor», inmediatamente comenzó a hablar sobre cómo necesitaban reorganizar los espacios de la casa. Cómo sería importante que yo entendiera que ahora, con mi edad avanzada y mi salud delicada, tal vez fuera más seguro considerar otras opciones de vivienda, lugares con más estructura médica y cuidados especializados. Durante los siguientes 3 días, actué como si nada hubiera cambiado, manteniendo mi rutina normal de ayudar en las tareas domésticas, cuidar a los nietos, contribuir con las actividades familiares. Pero detrás de esa aparente normalidad estaba ejecutando un plan que había sido cuidadosamente elaborado durante mi estancia en el hospital. El licenciado Hernández estaba trabajando silenciosamente para preparar todos los documentos legales necesarios para recuperar el control total de mi casa y mis finanzas. El momento más revelador llegó cuando encontré a Esperanza revisando mis documentos personales en mi cuarto, alegando que estaba organizando mis papeles para ayudarme con cuestiones burocráticas. Tenía en sus manos mi testamento, mis estados de cuenta bancarios, los papeles de la casa, todos los documentos importantes de mi vida. Cuando me vio llegar, trató de actuar con naturalidad, pero la culpabilidad era evidente en su rostro. «Mamá», me dijo tratando de sonar casual, «solo estaba ordenando tus papeles importantes. Creo que sería bueno que yo tuviera copias de todo, por si algún día necesitas ayuda con trámites o emergencias médicas. A tu edad, es importante que alguien de confianza maneje estos asuntos por ti». En ese instante, entendí que ella ya estaba planeando tomar control total sobre mi vida, probablemente preparando el terreno para algún tipo de tutela o incapacitación legal. Había estado investigando mis recursos financieros, evaluando mis propiedades, organizando todo para tomar decisiones por mí sin mi consentimiento. La máscara de la hija preocupada se había caído completamente.
y ahora podía ver claramente sus verdaderas intenciones. Esa noche llamé al licenciado Hernández y le dije que necesitábamos acelerar todos los procesos que estaban en curso. Le expliqué lo que había descubierto sobre los planes de Esperanza, y él me confirmó que era fundamental actuar rápidamente antes de que ella pudiera iniciar cualquier proceso legal para limitar mi autonomía. «Doña Guadalupe», me dijo, «todo está listo. Mañana podemos firmar todos los documentos necesarios. El departamento está disponible, sus finanzas están organizadas, y legalmente usted tiene todo el derecho de recuperar su independencia». Durante mi última noche en esa casa, me quedé despierta observando por la ventana de mi cuarto, recordando todos los momentos felices que había vivido ahí con mis nietos, pero también todos los momentos de humillación y desprecio que había sufrido en los últimos meses. Era el final de una etapa de mi vida, pero también el comienzo de algo nuevo, una oportunidad de demostrar que Guadalupe Ramírez todavía tenía mucho control sobre su propio destino. A la mañana siguiente, mientras Esperanza llevaba a los niños a la escuela y Carlos salía para el trabajo, puse mi plan en acción final. Era el momento de que mi hija descubriera que había subestimado completamente a su madre y que las consecuencias de sus acciones serían mucho más severas de lo que jamás había imaginado. La mañana que cambiaría todo para siempre amaneció tranquila y soleada en Guadalajara. Esperanza se levantó como siempre, preparó el desayuno para los niños y se alistó para llevarlos a la escuela antes de irse al trabajo. Carlos salió temprano para una reunión importante en su oficina. La rutina familiar se desarrollaba exactamente como todos los días durante los últimos 5 años, pero esta vez yo sabía que sería la última vez que los vería actuar como si yo fuera invisible en mi propia casa. Mientras desayunábamos juntos, observé cada detalle de esa escena que se repetiría por última vez. Fernanda hablaba sobre un examen de matemáticas que tenía esa tarde. Roberto se quejaba de que no había encontrado su libro de historia. Carlos revisaba su teléfono mientras tomaba café. Esperanza organizaba las loncheras de los niños con movimientos mecánicos. Todos estaban ahí, pero nadie realmente me veía. Era como si yo fuera un mueble más de la cocina, presente pero irrelevante para sus vidas. «Mamá», me dijo Esperanza mientras recogía los platos del desayuno, «hoy voy a llegar un poco tarde porque tengo una cita con el director de un lugar muy bonito que quiero que conozcas. Es una residencia especializada para personas mayores, con jardines preciosos y actividades muy entretenidas. Creo que te va a encantar». Sus palabras sonaban dulces, pero yo ya sabía que no era una invitación, sino una notificación de una decisión que ya había tomado por mí. Asentí suavemente y le dije que estaría bien, que me quedaría descansando en casa durante el día. Lo que no le dije era que efectivamente sería un día de descanso, pero no en la forma que ella imaginaba. Sería el primer día del resto de mi vida, el día en que Guadalupe Ramírez dejaría de ser víctima para convertirse en protagonista de su propia historia. Después de que todos se fueron, me quedé sola en esa casa que yo había ayudado a comprar, observando cada rincón con una mezcla de nostalgia y determinación. Caminé por la sala donde había pasado tantas tardes viendo televisión con mis nietos, por la cocina donde había preparado miles de comidas familiares, por el jardín pequeño donde había cultivado las plantas que tanto me gustaban. Todo eso había sido mi vida durante 5 años, pero ahora entendía que nunca había sido realmente mi hogar. Había sido solo el lugar donde me permitían quedarme mientras fuera útil y no causara molestias. A las 9 de la mañana en punto, tal como habíamos acordado, el licenciado Hernández llegó a la casa acompañado de su secretaria y 2 testigos. Traía consigo toda la documentación legal que habíamos preparado durante mi estancia en el hospital. Los papeles de transferencia de cuentas bancarias, la notificación legal de desalojo para Esperanza y Carlos, los documentos que confirmaban mi derecho exclusivo sobre la propiedad y los contratos del departamento que sería mi nuevo hogar. «Doña Guadalupe», me dijo el licenciado con una sonrisa profesional pero comprensiva, ¿está completamente segura de que quiere proceder con todos estos cambios? Una vez que firmemos estos documentos y entreguemos las notificaciones legales, no habrá vuelta atrás. Su hija y su yerno tendrán 30 días para desocupar la propiedad. Por un momento, mi corazón vaciló. Pensé en Fernanda y Roberto, en cómo se sentirían cuando descubrieran que su abuela los había echado de la casa.
Pensé en todos los años que había vivido con ellos, en los momentos felices que habíamos compartido, en la posibilidad de que tal vez estuviera reaccionando de manera exagerada a las palabras crueles que había escuchado en el hospital. Pero entonces recordé la conversación que había escuchado en el pasillo del hospital, las palabras de esperanza deseando que yo muriera para que fuera un alivio para todos. Recordé encontrarla revisando mis documentos personales, planeando tomar control de mi vida sin mi consentimiento. Recordé todos los meses de insinuaciones sobre asilos y residencias geriátricas, todos los comentarios sobre mis limitaciones de edad, todas las veces que me habían hecho sentir como una carga pesada en lugar de un miembro valorado de la familia. Licenciado Hernández, le dije con una voz más firme de la que había usado en meses, estoy completamente segura. Mi hija decidió que yo era un estorbo en su vida y ahora va a descubrir las consecuencias de tratar a su madre como si fuera desechable. Proceda con todos los documentos. Durante las siguientes 2 horas, firmé papeles que cambiarían todo para siempre. Primero, los documentos que transferían todas mis cuentas bancarias compartidas con Esperanza a cuentas individuales bajo mi nombre exclusivo. Esto incluía mis ahorros de emergencia, que sumaban una cantidad considerable que había estado guardando durante años para ayudar a la familia en caso de necesidad. Ahora ese dinero sería exclusivamente para mi nueva vida independiente. Después firmé los documentos que confirmaban mi derecho exclusivo sobre la casa. Aunque Esperanza y Carlos aparecían como copropietarios en los papeles originales, mi aportación económica inicial y mi estatus como propietaria principal me daban el derecho legal de recuperar el uso exclusivo de la propiedad. El licenciado Hernández me explicó que esto era completamente legal, especialmente considerando que yo había sido la persona que había puesto el dinero para el enganche inicial. El documento más importante fue la notificación legal de desalojo que tendríamos que entregar a Esperanza y Carlos. Este papel les daba exactamente 30 días para encontrar otro lugar donde vivir y desocupar completamente la propiedad. El licenciado me aseguró que todo estaba hecho conforme a la ley, que no había ninguna manera de que ellos pudieran impugnar legalmente mi decisión. También firmé los contratos de arrendamiento de mi nuevo departamento, un lugar pequeño pero acogedor en la colonia americana. Una zona tranquila y segura de Guadalajara, con excelente transporte público y servicios médicos cercanos. El departamento tenía una recámara, una sala comedor, una cocineta funcional y un pequeño balcón con vista a un parque. Era exactamente lo que necesitaba para empezar de nuevo mi vida independiente. Mientras organizábamos todos los documentos, el licenciado Hernández me dio algunos consejos prácticos sobre mi nueva situación. Doña Guadalupe, es importante que entienda que su hija probablemente va a tratar de convencerla de que cambie de opinión. Va a usar argumentos emocionales, va a prometer que las cosas serán diferentes. Va a tratar de hacerla sentir culpable por su decisión. Tiene que estar preparada para mantenerse firme en su resolución. También me explicó sobre mis derechos como adulta mayor independiente. Nadie puede forzarla a vivir en un lugar que usted no quiera. Nadie puede tomar decisiones médicas por usted mientras esté mental y físicamente capaz, y nadie puede acceder a sus recursos financieros sin su autorización expresa. Si su hija trata de iniciar algún proceso legal para declararla incapaz, tenemos toda la documentación médica necesaria para demostrar que usted está en pleno uso de sus facultades. Después de que el licenciado Hernández se fue, me quedé sola en la casa por última vez, como la señora que había aceptado ser tratada como una carga. Caminé lentamente por cada habitación, recordando los momentos felices, pero también los momentos dolorosos que había vivido ahí. En la sala, recordé las tardes en que había tratado de conversar con Esperanza sobre mi día, solo para ser ignorada mientras ella revisaba su teléfono. En la cocina, recordé las veces que había cocinado comidas especiales para la familia, solo para escuchar comentarios sobre cómo la comida estaba muy salada o muy condimentada para sus gustos modernos. En mi cuarto, abrí el closet y comencé a empacar mis pertenencias personales. No necesitaba mucho, solo la ropa esencial, algunas fotografías familiares, los libros que más me gustaban y algunos objetos que tenían valor sentimental. Todo lo demás podía quedarse en la casa.
No estaba huyendo como una refugiada. Estaba partiendo como una mujer que había recuperado el control de su propia vida. Mientras empacaba, encontré una caja con cartas que Miguel me había escrito durante nuestro noviazgo, más de 50 años atrás. Leí algunas de esas cartas y me acordé de la mujer joven y decidida que había sido en aquella época. Alguien que tomaba sus propias decisiones y no permitía que nadie la menospreciara. En una de las cartas, Miguel me había escrito: Guadalupe, lo que más me gusta de ti es tu fuerza interior. Eres una mujer que sabe lo que vale y no acepta ser tratada con menos respeto del que merece. Esas palabras de Miguel, escritas tantos años atrás, resonaron en mi corazón como una confirmación de que estaba tomando la decisión correcta. Durante los últimos años, había perdido esa fuerza interior, había permitido que las circunstancias y la dependencia emocional me convirtieran en una sombra de la mujer que había sido, pero ahora estaba recuperando esa fortaleza, estaba volviendo a ser la Guadalupe que Miguel había amado y respetado. A las 2 de la tarde llamé a un taxi para que me llevara a mi nuevo departamento. Llevaba solo 2 maletas con mis pertenencias esenciales y una sensación de libertad que no había experimentado en años. Antes de salir, dejé sobre la mesa del comedor una carta que había escrito esa mañana, dirigida a Esperanza y Carlos. En esa carta les explicaba mi decisión de manera clara y definitiva. Querida Esperanza y Carlos, había escrito, después de mucha reflexión, he decidido recuperar mi independencia y vivir sola nuevamente. Durante mi estancia en el hospital, tuve tiempo para pensar sobre mi vida y mi futuro, y me di cuenta de que ya no soy feliz viviendo en esta casa. He tomado la decisión de ejercer mi derecho como propietaria principal de esta propiedad y pedirles que busquen otro lugar donde vivir. Tienen 30 días para hacer esta transición y espero que puedan entender que esta decisión es definitiva e irrevocable. También había incluido en la carta toda la información legal necesaria, los documentos oficiales de notificación y los datos de contacto del licenciado Hernández en caso de que tuvieran preguntas sobre el proceso. Había tratado de mantener un tono respetuoso, pero firme, sin explicaciones emocionales que pudieran ser interpretadas como debilidad o indecisión. Junto con la carta, dejé las llaves de mi cuarto y una nota especial para mis nietos. Queridos Fernanda y Roberto, les escribí, la abuela los ama mucho y siempre los va a amar. Esta decisión no tiene nada que ver con ustedes, sino con la necesidad de que la abuela viva de una manera que la haga feliz. Siempre serán bienvenidos para visitarme en mi nuevo hogar, y espero que puedan entender que a veces los adultos necesitamos hacer cambios importantes en nuestras vidas. El viaje en taxi hacia mi nuevo departamento fue como un renacimiento. Mientras veía pasar las calles familiares de Guadalajara, me sentí como una mujer completamente nueva. Ya no era la señora que esperaba permiso para usar el teléfono, que se disculpaba por ocupar espacio en la casa, que aceptaba comentarios despectivos sobre su edad y sus limitaciones. Era Guadalupe Ramírez, una mujer de 73 años con recursos propios, con un lugar propio donde vivir, y con la determinación de no permitir nunca más que nadie la tratara como si fuera desechable. Mi nuevo departamento me recibió como un refugio perfecto. Era pequeño pero muy acogedor, con mucha luz natural y una decoración sencilla pero elegante. El edificio tenía portero las 24 horas, un pequeño jardín comunitario y varios vecinos de mi edad que parecían amigables y respetuosos. Por primera vez en años, me sentí en un lugar donde podría ser simplemente yo misma, sin tener que adaptar mi personalidad a las expectativas o molestias de otras personas. Durante esa primera tarde en mi nuevo hogar, organicé mis pertenencias con una sensación de paz que había olvidado que existía. Cada objeto que colocaba en su lugar se sentía como una afirmación de mi nueva independencia. Las fotografías de Miguel y de mis nietos en la mesa de la sala, mis libros favoritos en el pequeño librero, mi ropa en el closet, que era completamente mío. Todo era modesto, pero era mío, y esa propiedad sobre mi propio espacio me llenaba de una satisfacción profunda. Cerca de las 5 de la tarde, mientras tomaba mi primer café en la pequeña cocina de mi departamento, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Esperanza, que probablemente acababa de llegar a casa y encontrar mi carta.
Dejé que sonara varias veces antes de decidir contestar. Cuando finalmente levanté el auricular, escuché la voz histérica de mi hija del otro lado de la línea. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué significa esta carta? ¿Dónde estás? Carlos y yo estamos desesperados. Los niños están llorando, no entienden qué está pasando. Tienes que volver a casa inmediatamente y explicarnos qué te pasó». Su tono de voz era exactamente lo que el licenciado Hernández había predicho. Pánico, negación e intentos de hacerme sentir culpable por mi decisión. Pero yo ya estaba preparada para esa reacción. Con una calma que me sorprendió a mí misma, le respondí: «Esperanza, estoy muy bien y estoy exactamente donde quiero estar. La carta explica todo claramente. He decidido vivir independientemente, y ustedes tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir». «Pero mamá», gritó a través del teléfono, «tú no puedes hacer esto. Esta es nuestra casa, aquí hemos vivido por años. Los niños crecieron aquí. No puedes echarnos así como si fuéramos extraños». La ironía de sus palabras no pasó desapercibida para mí. Durante meses, ella había estado planeando echarme de la misma casa, internándome en un asilo contra mi voluntad, pero ahora que las tornas se habían volteado, de repente la casa era nuestra, y yo no tenía derecho de tomar decisiones sobre mi propia propiedad. «Esperanza», le dije con una firmeza que había estado guardando durante años. «Durante mi estancia en el hospital, escuché tu conversación con el doctor. Escuché cuando dijiste que sería un alivio para todos si yo me muriera. También te encontré revisando mis documentos personales, planeando tomar control de mi vida sin mi consentimiento. Tú decidiste que yo era una carga pesada en tu vida, y ahora yo he decidido liberarte de esa carga para siempre». Hubo un silencio completo del otro lado de la línea, y yo supe que ella sabía exactamente de qué estaba hablando. No podía negar sus palabras en el hospital. No podía pretender que no había estado planeando internarme en un asilo. No podía fingir que me había estado tratando con el amor y respeto que una madre merece. «Mamá», dijo finalmente con una voz mucho más pequeña, yo no quise decir eso. Estaba preocupada por tu salud. Estaba hablando con el doctor sobre las mejores opciones para tu cuidado. Tú malinterpretaste todo. Pero yo ya no estaba dispuesta a aceptar excusas o justificaciones. «Esperanza, ya no me interesan las explicaciones. Durante años acepté ser tratada como un mueble en esa casa. Acepté comentarios despectivos sobre mi edad. Acepté ser ignorada en las conversaciones familiares. Acepté que ustedes tomaran decisiones sobre mi futuro sin consultarme. Pero ya no acepto nada de eso. Ahora vivo sola, manejo mis propios recursos y tomo mis propias decisiones». La conversación continuó durante casi una hora, con Esperanza alternando entre súplicas, amenazas, promesas de cambio e intentos de chantaje emocional usando a los nietos. Pero yo mantuve mi posición firme. La transformación que había comenzado en esa cama de hospital estaba completa. La mujer sumisa y complaciente había muerto para siempre, y en su lugar había nacido alguien que ya no negociaría su dignidad por migajas de afecto familiar. Cuando finalmente colgué el teléfono, me senté en mi nueva sala y observé el atardecer a través de la ventana. Por primera vez en años, el silencio de mi propio hogar no se sentía como soledad, sino como paz. Guadalupe Ramírez había recuperado su lugar en el mundo, y esta vez nadie se lo podría quitar. Durante los siguientes 3 días después de mi mudanza, mi teléfono no dejó de sonar. Esperanza llamaba a todas horas, alternando entre súplicas desesperadas, promesas de cambio, amenazas legales e intentos de chantaje emocional usando a mis nietos. Carlos también me llamó varias veces, tratando de usar un tono más razonable y diplomático, hablando sobre malentendidos familiares y la importancia de resolver las cosas como adultos civilizados. Pero yo ya había tomado mi decisión, y cada llamada solo confirmaba que había hecho lo correcto. Durante años había sido manipulada con exactamente las mismas tácticas que ahora estaban usando. Hacerme sentir culpable por pensar en mí misma, hacerme creer que yo era la responsable de mantener unida a la familia, hacerme sentir egoísta por querer dignidad y respeto. La diferencia era que ahora yo podía ver claramente esas manipulaciones por lo que realmente eran. El cuarto día, temprano en la mañana,
escuché que alguien tocaba insistentemente la puerta de mi departamento. Miré por la mirilla y vi a Esperanza parada en el pasillo, con los ojos rojos de llorar y una expresión de desesperación que jamás había visto en su rostro. Estaba acompañada por Fernanda y Roberto, que se veían confundidos y tristes. Por un momento, mi corazón vaciló al ver a mis nietos, pero sabía que Esperanza los había traído como una estrategia emocional para hacerme cambiar de opinión. Abrí la puerta, pero no los invité a pasar. «Buenos días», les dije con una cortesía distante. «¿En qué puedo ayudarles?» Esperanza inmediatamente comenzó a hablar atropelladamente, como si tuviera miedo de que yo fuera a cerrar la puerta antes de que pudiera decir todo lo que había venido a decir. «Mamá, por favor, tienes que escucharme. Sé que cometí errores, sé que no te traté como debía, pero podemos arreglarlo todo. Carlos y yo hemos estado hablando y queremos hacer las cosas diferentes. Puedes quedarte con el cuarto principal, podemos poner el televisión que más te guste, podemos arreglar todo el jardín como a ti te gusta». Fernanda se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Abuela, por favor regresa a casa. La casa se siente muy vacía sin ti. Extraño tus cenas, extraño que me ayudes con las tareas, extraño nuestras conversaciones por las noches. Mamá dice que fue todo un malentendido, que pueden arreglar las cosas». Roberto, más tímido, solo me miraba con una expresión que me rompía el corazón. Era claro que no entendía completamente lo que estaba pasando, pero sabía que algo muy importante había cambiado en la familia. «Abuela», me dijo con voz pequeña, «¿ya no nos quieres?». Esas palabras de Roberto casi me quebraron. Invité a los tres a pasar a mi pequeña sala, y les serví agua fresca mientras trataba de organizar mis pensamientos. Sabía que esta conversación sería una de las más difíciles de mi vida, porque tenía que ser honesta sin lastimar a mis nietos, pero también tenía que ser firme sin permitir que me manipularan emocionalmente. «Fernanda, Roberto», les dije sentándome frente a ellos, «yo los amo más de lo que pueden imaginar. Ustedes son lo más importante en mi vida y eso nunca va a cambiar. Pero a veces los adultos necesitamos tomar decisiones difíciles para poder ser felices y estar bien». Esperanza interrumpió inmediatamente. «Pero mamá, si regresas a casa, te prometo que todo será diferente. Nunca más voy a sugerir lo de las residencias geriátricas, nunca más voy a revisar tus papeles sin permiso. Vas a tener toda la libertad que quieras. Solo regresa, por favor». La miré directamente a los ojos y le pregunté, «Esperanza, ¿tú recuerdas lo que me dijiste en el hospital cuando creías que yo estaba dormida?» Su rostro se puso pálido inmediatamente, y supe que sabía exactamente a qué me refería. «¿Recuerdas cuando le dijiste al doctor que sería un alivio para todos si yo me muriera?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Fernanda y Roberto miraron a su madre con expresiones de shock. Era obvio que no sabían nada sobre esa conversación, y ahora entendían por primera vez la verdadera razón de mi partida. No era simplemente un capricho de una señora mayor, sino la respuesta a una traición profunda y dolorosa. «Mamá, yo…» Esperanza trató de hablar, pero las palabras no le salían. «Yo estaba preocupada por tu salud, estaba hablando con el doctor sobre…» Pero se detuvo, porque sabía que no había manera de justificar lo que había dicho. «Esperanza», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Durante 73 años de vida, he aprendido que las palabras que decimos cuando creemos que nadie nos escucha son las que realmente revelan lo que tenemos en el corazón. En el hospital, cuando pensaste que yo estaba dormida, dijiste exactamente lo que sentías sobre mí. Y ahora que las consecuencias han llegado, quieres fingir que no fue en serio». Fernanda se veía completamente devastada. «Mamá», le dijo a Esperanza con una voz que temblaba de emoción, «¿realmente dijiste eso sobre la abuela?». Cuando Esperanza no pudo responder, Fernanda se volteó hacia mí. «Abuela, entiendo por qué te fuiste. Si mi mamá dijo eso, entonces tenías derecho de irte». Roberto, aunque más joven, también parecía estar empezando a comprender la gravedad de la situación. «Mamá», le dijo a Esperanza, «eso fue muy feo. La abuela siempre fue buena con nosotros». Ver a mis nietos defendiéndome de su propia madre me llenó de una satisfacción agridulce. Por un lado, me dolía ver la familia dividida de esa manera. Por otro lado, me tranquilizaba saber que Fernanda y Roberto entendían que yo no los había abandonado por capricho,
sino que había sido empujada a tomar esa decisión por el comportamiento cruel de su madre. Esperanza comenzó a llorar abiertamente. Mamá, por favor, perdóname. Sé que dije cosas horribles, sé que te lastimé, pero estaba estresada, estaba preocupada por tantas cosas. Carlos perdió su trabajo el mes pasado, tenemos problemas de dinero, los niños necesitan tantas cosas, y yo me sentía abrumada con todo. Esta nueva información me tomó por sorpresa. No sabía que Carlos había perdido su trabajo, no sabía que estaban pasando dificultades económicas. Durante todos esos meses que había estado contribuyendo con mi pensión a los gastos familiares, nunca me habían comentado sobre problemas financieros. De hecho, siempre habían actuado como si mi aportación económica fuera insignificante y poco necesaria. ¿Cuándo perdió Carlos su trabajo?, le pregunté con curiosidad genuina. Hace 6 semanas, admitió Esperanza entre sollozos. La empresa donde trabajaba cerró su sucursal en Guadalajara. Hemos estado viviendo solo con mi salario, y con los gastos de la casa, los colegios de los niños, el carro, es muy difícil llegar a fin de mes. De repente, muchas cosas comenzaron a tener sentido. Las prisas repentinas por internarme en una residencia geriátrica no habían sido solo por deshacerse de una madre molesta. Habían sido también una estrategia para quedarse con el control total de la casa y eliminar la necesidad de seguir fingiendo que mi presencia era bienvenida. Con Carlos desempleado, mi pensión mensual se había vuelto aún más importante para la economía familiar, pero ellos preferían tener acceso a ese dinero sin tener que soportar mi presencia física. Esperanza, le dije con una mezcla de tristeza y indignación. Durante 6 semanas estuvieron pasando dificultades económicas y nunca me dijeron nada. Siguieron recibiendo mi contribución mensual como si fuera su derecho, pero al mismo tiempo planeaban deshacerse de mí. ¿No te parece que eso es profundamente deshonesto? Mamá, nosotros... Carlos finalmente habló desde la puerta, donde había estado parado en silencio. Nosotros no queríamos preocuparte con nuestros problemas. Pensamos que era mejor mantener las cosas normales mientras encontraba otro trabajo. ¿Mantener las cosas normales?, repetí con una sonrisa amarga. ¿Llamarían normal planear internar a alguien en un asilo sin consultarle, revisar sus documentos personales a escondidas y desear su muerte para liberarse de ella? Carlos no tenía respuesta para eso. La verdad era que habían visto mi enfermedad como una oportunidad perfecta para resolver 2 problemas al mismo tiempo: deshacerse de una suegra que consideraban una carga y mantener acceso a sus recursos económicos a través de algún tipo de tutela legal. Abuela, Fernanda me preguntó con voz tímida, ¿podrías perdonar a mamá si ella realmente cambia? ¿Si promete nunca más decir cosas horribles sobre ti? La pregunta de mi nieta me llegó directo al corazón. Fernanda era lo suficientemente grande para entender la gravedad de la situación, pero también lo suficientemente joven para creer que todas las heridas pueden sanarse con disculpas sinceras. La miré con todo el amor que sentía por ella y traté de explicarle algo muy difícil de entender. Mi amor, le dije tomando sus manos entre las mías, hay palabras y acciones que lastiman tan profundamente que cambian para siempre la relación entre las personas. Lo que tu mamá dijo en el hospital y todas las cosas que hizo durante estos meses me mostraron que ella realmente siente que yo soy una carga pesada en su vida. Aunque ella se disculpe ahora y aunque prometa cambiar, yo ya no puedo vivir con la preocupación constante de estar molestando a alguien en mi propia casa. Roberto se acercó a mí y me abrazó fuertemente. Abuela, ¿pero nosotros te podemos visitar aquí? ¿Podemos venir a verte cuando queramos? Por supuesto, mi amor, le respondí devolviendo su abrazo. Esta será siempre su casa también. Ustedes pueden venir cuando quieran. Pueden quedarse a dormir los fines de semana si quieren. Pueden llamarme a cualquier hora. La diferencia es que ahora la abuela vive en un lugar donde se siente tranquila y feliz. Esperanza hizo un último intento desesperado. Mamá, si es por el dinero, si necesitas que te paguemos renta por vivir en la casa, podemos hacer eso. Si quieres que firmemos algún documento que te dé más derechos sobre las decisiones familiares, podemos hacerlo. Solo dinos qué necesitas para regresar. La miré con una mezcla de pena y firmeza. Esperanza, esto no se trata de dinero o de documentos legales. Se trata de dignidad y respeto.
Durante años, ustedes me hicieron sentir como una invitada no deseada en una casa que yo ayudé a comprar. Me hicieron sentir como si mi presencia fuera una molestia constante, como si mis opiniones no tuvieran valor, como si mi única función fuera aportar dinero y cuidados sin esperar nada a cambio. «Pero podemos cambiar todo eso», insistió con desesperación. «Tal vez sí puedan», le respondí, «pero yo ya no quiero intentarlo. He descubierto que puedo ser feliz viviendo sola, tomando mis propias decisiones, organizando mi tiempo como me gusta. He recuperado una paz que había perdido durante años. ¿Por qué habría de renunciar a esa paz para volver a una situación que me causaba tanta tristeza?» La conversación continuó durante casi 2 horas más, pero gradualmente Esperanza comenzó a entender que mi decisión era definitiva e irrevocable. Los 30 días de plazo legal no eran una negociación, sino una cortesía que les estaba dando para organizarse. No había nada que pudieran decir o prometer que me haría cambiar de opinión. Cuando finalmente se fueron esa tarde, Fernanda y Roberto me abrazaron con promesas de visitarme pronto. Esperanza se fue con una expresión de derrota total, pero también con algo que parecía ser una comprensión tardía de las consecuencias de sus acciones. Carlos no dijo nada, pero su expresión mostraba la preocupación práctica de un hombre que acababa de perder tanto una casa como una contribución económica importante. Durante las siguientes 3 semanas, recibí noticias ocasionales sobre cómo estaba progresando su búsqueda de una nueva vivienda. A través de conocidos mutuos, supe que habían encontrado un departamento más pequeño en una colonia menos costosa, que Carlos había conseguido un trabajo temporal con un salario menor al que tenía antes, y que Esperanza había tenido que pedir un préstamo para cubrir los gastos del depósito y la mudanza. No sentía alegría por sus dificultades, pero tampoco sentía culpa. Eran simplemente las consecuencias naturales de las decisiones que habían tomado. Durante años, habían construido su estilo de vida basándose en recursos que no eran completamente suyos, y ahora tenían que aprender a vivir dentro de sus propias posibilidades. El día 28 de su plazo legal, Esperanza me llamó por última vez. Su voz sonaba cansada pero resignada. «Mamá», me dijo, «mañana terminamos de sacar nuestras cosas de la casa. Quería pedirte perdón una vez más. Sé que no merezco tu perdón, pero quería que supieras que he entendido cuánto te lastimé y que me voy a arrepentir de eso por el resto de mi vida». «Esperanza», le respondí con una serenidad que me había costado años encontrar. «Te deseo lo mejor en tu nueva vida. Espero que esta experiencia les sirva para valorar mejor lo que tienen y para tratar a las personas que los aman con más respeto y consideración». «¿Hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarme completamente?», me preguntó con una voz muy pequeña. «El perdón no significa olvidar, ni significa volver a confiar como antes», le expliqué. «Yo ya te perdoné, Esperanza, porque guardar rencor solo me haría daño a mí. Pero perdonar no significa que estoy dispuesta a volver a ponerme en una situación donde pueda ser lastimada de la misma manera». Esa fue nuestra última conversación como madre e hija que habían vivido juntas. A partir del día siguiente, seríamos simplemente 2 mujeres relacionadas por sangre y por historia, pero ya no por la dependencia y el resentimiento que habían caracterizado nuestros últimos años de convivencia. La mañana del día 30, desde la ventana de mi departamento, vi el camión de mudanzas que sacaba los últimos muebles de la casa que había sido mi hogar durante 5 años. No sentí tristeza, sino una sensación de cierre completamente necesario. Guadalupe Ramírez había recuperado no solo su independencia, sino también su dignidad y su derecho a ser tratada con respeto por las personas que supuestamente la amaban. 6 meses han pasado desde que tomé la decisión de dejar la casa de Esperanza y Carlos para vivir mi propia vida. Durante este tiempo, he aprendido a valorar el silencio de mi propia compañía, la paz de tomar decisiones sin tener que consultar a nadie, la libertad de organizar mis días de acuerdo con mi propia voluntad. Todas las mañanas, despierto en mi pequeño departamento y hago mi café sin prisa. Leo el periódico en mi balcón soleado, cuido las plantas que compré para decorar mi nuevo hogar. Es increíble cómo la vida puede ser simple y placentera cuando no tenemos que lidiar constantemente con la sensación de estar molestando a alguien. Mi rutina diaria
se ha convertido en una celebración silenciosa de mi independencia recuperada. Me levanto cuando mi cuerpo naturalmente despierta, no cuando el reloj de otras personas lo determina. Desayuno lo que se me antoja, no lo que alguien más decidió que sería apropiado para mi edad. Salgo a caminar por el parque cercano cuando tengo ganas, no cuando alguien más considera que es seguro para mí. Cada decisión pequeña, desde qué programa ver en televisión hasta qué ropa ponerme, se siente como una afirmación de mi derecho a existir en mis propios términos. He descubierto placeres simples que había olvidado durante los años de convivencia forzada. Por las tardes, me siento en mi balcón con una taza de té y observo a los niños jugando en el parque de enfrente. Sus risas y gritos de alegría me llenan de una paz que no había sentido en años. No siento envidia de las familias que veo paseando juntas, sino una satisfacción serena de saber que yo también tuve esos momentos con Esperanza cuando era pequeña y que ahora tengo algo diferente pero igualmente valioso: la tranquilidad de una vida vivida en mis propios términos. Una de las cosas más hermosas de esta nueva etapa ha sido redescubrir mis propios gustos y preferencias. Durante años de vivir en casa de Esperanza, había adaptado mis hábitos a las rutinas familiares, había modificado mis horarios para ser útil sin ser molesta, había silenciado mis propios deseos para mantener la armonía doméstica. Ahora puedo escuchar la música que me gusta sin preocuparme por molestar a nadie. Puedo cocinar los platillos que se me antojan sin considerar los gustos de otras personas. Puedo decorar mi espacio con los colores y objetos que me dan alegría. Mi pequeño departamento se ha convertido en un verdadero reflejo de quién soy. He llenado las paredes con fotografías de Miguel y conmigo durante nuestros años de matrimonio, con imágenes de Esperanza cuando era niña y yo era la madre que ella necesitaba, con dibujos que Fernanda y Roberto me han traído durante sus visitas. Cada objeto tiene un significado personal. Cada rincón cuenta una historia que es únicamente mía. Es un espacio donde puedo ser completamente auténtica, donde no tengo que modular mi personalidad para complacer a otros o evitar conflictos. Las llamadas de Esperanza han disminuido considerablemente, especialmente después de que ella entendió que mi decisión era definitiva e irrevocable. Al principio, durante las primeras semanas después de su mudanza, me llamaba frecuentemente con pretextos diversos: problemas con documentos de la casa, preguntas sobre objetos que había dejado, intentos de mantener algún tipo de conexión que le permitiera creer que la puerta estaba abierta para una reconciliación. Pero gradualmente, esas llamadas se volvieron menos frecuentes y más formales, hasta convertirse en contactos esporádicos, principalmente relacionados con las visitas de los nietos. A través de conocidos mutuos, he sabido fragmentos sobre cómo ha sido su adaptación a la nueva realidad. Esperanza y Carlos se mudaron a un departamento considerablemente más pequeño en una colonia menos costosa de Guadalajara. Carlos encontró trabajo como contador en una empresa pequeña, con un salario que es aproximadamente la mitad de lo que ganaba en su empleo anterior. Esperanza ha tenido que trabajar horas extras para compensar la pérdida de ingresos, y han tenido que hacer ajustes significativos en su estilo de vida. Ya no tienen empleada doméstica, han vendido el carro más nuevo y se han quedado solo con el más viejo. Han cambiado a los niños a escuelas públicas, en lugar de las privadas donde estudiaban antes. Esta información no me produce alegría vengativa, pero tampoco me causa culpa o remordimiento. Son simplemente las consecuencias naturales de haber construido un estilo de vida basado en recursos que no eran completamente propios. Durante años, habían dependido de mi contribución económica y de mi trabajo doméstico no remunerado para mantener un nivel de vida que sus propios ingresos no podían sostener. Ahora, están aprendiendo a vivir dentro de sus verdaderas posibilidades, y aunque es una lección dolorosa, es una lección necesaria. Lo más reconfortante de esta nueva etapa ha sido el desarrollo de mi relación con Fernanda y Roberto. Mis nietos me visitan regularmente, y esas visitas se han convertido en algunos de los momentos más preciosos de mi semana. Sin la tensión constante de la convivencia familiar conflictiva, puedo disfrutar plenamente de su compañía, y ellos pueden disfrutar de la mía. Cocinamos juntos en mi pequeña cocina, hacemos tareas escolares en mi mesa del comedor, vemos películas acurrucados en mi sofá. Son momentos de conexión genuina,
libres de las complicaciones y resentimientos que habían envenenado nuestras interacciones cuando yo vivía en su casa. Fernanda, que ahora tiene 16 años, ha madurado mucho durante estos meses. En nuestras conversaciones, puedo ver que entiende más profundamente las dinámicas familiares que llevaron a mi partida. Me ha dicho varias veces que admira mi valor para tomar una decisión tan difícil y que espera tener la misma fortaleza cuando ella tenga que tomar decisiones importantes en su propia vida. Es reconfortante saber que mi ejemplo de autorrespeto y autodeterminación le está enseñando lecciones valiosas sobre la importancia de no aceptar ser tratada con menos dignidad de la que merece. Roberto, aunque más joven, también ha mostrado una comprensión sorprendente de la situación. Durante una de sus visitas recientes me dijo: «Abuela, me gusta que ahora sonrías más. Antes, cuando vivías con nosotros, a veces te veías triste, pero ahora siempre te ves contenta». Sus palabras me confirmaron algo que yo había sospechado. Mi infelicidad durante esos últimos años de convivencia forzada había sido más visible de lo que yo pensaba, y había afectado no solo mi propio bienestar, sino también la percepción que mis nietos tenían de mí. Una tarde de domingo, mientras Fernanda y Roberto estaban visitándome, recibí una llamada inesperada. Era mi hermana Rosa María, llamando desde la Ciudad de México con noticias que me llenaron de una alegría inmensa. Su hija menor, Patricia, se había comprometido y la boda sería en 2 meses. Rosa María me invitaba a quedarme con ella durante una semana para participar en todos los preparativos y la celebración. «Guadalupe», me dijo Rosa María con entusiasmo, «quiero que vengas no solo como invitada, sino como la matriarca de la familia que eres. Patricia siempre te ha admirado mucho y sería un honor para nosotros tenerte aquí durante estos momentos tan especiales». La invitación me llenó de una emoción que no había sentido en años. Durante mucho tiempo había olvidado que era parte de una familia más amplia que me valoraba y me respetaba. La perspectiva de viajar a la Ciudad de México, de participar en una celebración familiar alegre, de ser tratada como la tía y abuela querida que realmente era, me hizo sentir como si estuviera redescubriendo una parte de mí misma que había estado dormida. Cuando les conté a Fernanda y Roberto sobre la invitación a la boda, sus reacciones fueron completamente diferentes de las que habría recibido en la época en que vivía con Esperanza. En lugar de preocupaciones sobre mi capacidad para viajar sola o comentarios sobre los riesgos de que una persona de mi edad hiciera planes independientes, mis nietos mostraron genuino entusiasmo por mi aventura. «Qué emocionante, abuela», me dijo Fernanda. «Va a ser maravilloso que puedas ver a toda la familia y participar en la boda». «¿Ya sabes qué vestido te vas a poner?», Roberto añadió. «Abuela, tienes que tomarte muchas fotos y enseñárnoslas cuando regreses». Sus reacciones me confirmaron algo muy importante. Cuando las personas nos tratan con respeto y confianza, florecemos. Cuando nos tratan como si fuéramos frágiles e incapaces, nos volvemos frágiles e incapaces. Mis nietos, al verme como una persona autónoma y capaz, me ayudaban a sentirme exactamente de esa manera. En las semanas previas al viaje, me dediqué a preparar todo con un cuidado y una emoción que me recordaron a cuando era joven y planificaba vacaciones con Miguel. Compré un vestido nuevo para la boda, actualicé mi maleta de viaje, organicé mis documentos y hice todos los arreglos necesarios para estar fuera de casa durante una semana. Cada paso de la preparación me llenaba de una satisfacción profunda, porque era algo que estaba haciendo completamente por mí misma y para mí misma. El día antes de mi partida, mientras empacaba mis cosas, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en mi vida durante estos 6 meses. La mujer que había salido de esa cama de hospital, fingiendo estar más enferma de lo que estaba. La mujer que había escuchado a su propia hija desear su muerte. Esa mujer había desaparecido para siempre. En su lugar, había nacido alguien que sabía exactamente lo que valía y no estaba dispuesta a aceptar menos respeto del que merecía. No había sido un proceso fácil. Había habido noches de soledad en las que me había preguntado si había tomado la decisión correcta. Había habido momentos de duda en los que había considerado si no estaría siendo demasiado dura con Esperanza. Había habido días en los que extrañaba la familiaridad de la rutina doméstica compartida,
incluso cuando esa rutina había estado envenenada por el resentimiento y la falta de respeto. Pero cada vez que esas dudas surgían, recordaba la conversación que había escuchado en el hospital, recordaba la forma como había sido tratada durante esos últimos meses de convivencia, recordaba la sensación de ser vista como una carga en lugar de como una bendición. Y entonces sabía, con una certeza absoluta, que había tomado la única decisión que me permitiría mantener mi dignidad y mi paz mental. Esa noche, mi última noche antes del viaje a la Ciudad de México, me senté en mi balcón favorito y observé las luces de Guadalajara extendiéndose ante mí. Era la ciudad donde había nacido, donde me había casado con Miguel, donde había criado a Esperanza, donde había construido toda mi vida. Pero ahora era también la ciudad donde había aprendido a valorarme a mí misma, donde había recuperado mi independencia, donde había decidido que merecía ser tratada con amor y respeto. Tomé mi cuaderno, donde durante estos meses había estado escribiendo mis reflexiones sobre esta nueva etapa de mi vida, y escribí una última entrada antes de cerrar este capítulo y comenzar el siguiente. A los 73 años he aprendido que nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que merecemos. He aprendido que el amor verdadero no requiere que sacrifiquemos nuestra dignidad. Y he aprendido que a veces el mayor acto de amor propio es simplemente tener el valor de partir cuando ya no somos valoradas donde estamos. Guardé el cuaderno en mi maleta, sonreí para mí misma y susurré bajito las palabras que se habían convertido en mi mantra personal. A veces, el mayor recomienzo es el silencio que elegimos mantener. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde están viendo? Comenten abajo.